están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. El segundo estado de alarma de España por la crisis sanitaria finaliza el próximo 9 de mayo. Si no hay más prórrogas, las comunidades autónomas van a necesitar un aval judicial para poder imponer toques de queda o confinamientos. Esto es lo que quiere evitar la Junta de Castilla y León, que comparte con el Gobierno vasco la decisión de alargar más allá de esa fecha, más allá del 9 de mayo, el estado de alarma. Todo para evitar que siga habiendo contagios, que siga subiendo esa cuarta ola que, por cierto, no llega ni de lejos a los picos más altos de la tercera. Todo ha sido gracias, en parte, a la vacunación. El proceso de vacunación marcha a buen ritmo. La velocidad de administración de las dosis se está duplicando mes a mes. El aumento en la diversidad de vacunas aprobadas y comercializadas, así como el aumento de algo que para nosotros siempre lo hemos considerado el cuello de botella, que es la cantidad de dosis de vacunas que nos están llegando, está permitiendo este aumento en la velocidad. Por ejemplo, ya hemos comenzado a inocular la vacuna de Janssen, que nos llegó a finales de la semana pasada. Ya hemos superado el 1.000.000 de vacunas, el 1.000.000 de dosis en nuestra población. Más del 35% de la población a día de hoy ha recibido al menos una dosis, más del 15% cuando acabe el día de hoy habrá recibido su dosis completa. Se acerca el plazo para la administración de la segunda dosis de AstraZeneca para aquellos que ahora se encuentran fuera del grupo de edad prescrito, los menores de 60 años. España está realizando un ensayo clínico para saber qué hacer en estos casos. Desde el Ejecutivo Central lanzan un mensaje de tranquilidad a la población y aseguran que las conclusiones del estudio se darán a conocer durante el mes de mayo. No hay mayor problema por ponerlo un poco más tarde. Yo creo que teniendo todavía margen de tiempo y teniendo estudios en marcha, podemos todavía esperar. Soy consciente de que puede haber inquietud en este colectivo. La inoculación de la vacuna AstraZeneca aumenta el beneficio conforme aumenta la edad. Por la información que tenemos del propio ensayo clínico de AstraZeneca, otorga una eficacia frente a la enfermedad de un 76%. Pero desde la Junta de Castilla y León piden que se tome ya una decisión al respecto. Nos gustaría que se tomase alguna decisión en el tiempo y nos gustaría que el Gobierno no tarde, no sea siempre el último en tomar las decisiones. En Europa somos los últimos en tomar las decisiones en los aeropuertos, somos los últimos en tomar las decisiones en las segundas dosis, pero nuestra actitud es la de esperar a la decisión que se tome para actuar de forma conjunta. La vacunación preocupa también entre los colectivos más vulnerables. Las asociaciones reclaman preferencia en el proceso para las personas con alto grado de discapacidad, ya que hasta ahora solo se está teniendo en cuenta el grado de dependencia. Sí que consideramos positivo que se tenga en cuenta el grado de dependencia y sobre todo a los grandes dependientes, pero a la par se tiene que tener en cuenta también a las personas con discapacidad, a las personas que tienen certificados de minusvalía y que no están recogidas en el sistema de dependencia, que son personas que también son de fuerte riesgo a la hora del contagio y sobre todo lo que más nos preocupa son los ingresos hospitalarios derivados de un contagio de COVID, ¿no? Que en una persona con una minusvalía del 50 o 60% pues suele tener unos efectos devastadores a nivel físico. A lo mejor tienen 65 o 70 años y por edad entrarán dentro de poco, pero con ese mismo grado de minusvalía del 60, 55, 70%, con 40 años, pues estás en tierra de nadie. O sea, vas a entrar en el furgón de cola a la hora de vacunarte. Y piden también que se vacune a sus cuidadores para evitar riesgos. Al final es una persona que está diariamente conviviendo con la persona dependiente, ¿no? Y el riesgo de contagio pues sigue aumentando si una de esas dos personas no está vacunada. El dato positivo es que a día de hoy en Castilla y León hay ya más vacunados que contagiados. Hemos vacunado 50 veces más población que casos COVID hemos declarado. Pero se siguen detectando casos, especialmente entre los más jóvenes. La media de edad de los positivos ronda los 43 años. 8 de cada 10 de esos contagios se producen en reuniones familiares
o en encuentros con amigos. Lo que llama mucho la atención es la población entre 15 y 24 años que está aumentando. Por lo tanto, todas las medidas de promoción y protección de la salud que podamos hacer, y aquí les pido la ayuda a todos para intentar prevenir los contagios en estas edades jóvenes, pues será importante. La ocupación en planta en los hospitales de la capital oscila entre el 80 y el 85%. Pero en el edificio Rondilla apenas quedan pacientes y por eso se va a suspender su actividad. Durante 5 meses ha prestado apoyo a la presión hospitalaria de la comunidad. La unidad de Rondilla estaba creada para el momento de máxima incidencia de hospitalización por el motivo de COVID, y en estos momentos solamente teníamos ya 3 pacientes y se ha decidido que era el momento de suspender la actividad en esta unidad, dejándola en stand-by, y en el caso de que fuera necesario, porque tuviéramos un recrudecimiento del número de personas que necesitan hospitalización y de nuevo necesitásemos esta unidad, pues se pondría de nuevo operativa. La vuelta a la normalidad pasa por alcanzar un alto porcentaje de vacunación entre la población. En Valladolid confían en que, llegadas las fiestas patronales, se alcance la ansiada inmunidad. Estamos incluso negociando alguna novedad que pudiera ser importante de cara a un cartel de ferias que, aunque está cerrado, pues bueno, podríamos incluso provocar algún tipo de modificación en el caso de que finalmente pudiéramos celebrar las fiestas en su normalidad. Yo, sinceramente, me imagino unas fiestas, si realmente llegamos a esos porcentajes de vacunación, pues muy cerquita de la normalidad. Y así espero que sea, y deseo y espero que las autoridades sanitarias también estén a la altura y sepan responder, porque no tiene ningún sentido el que vayamos a un proceso de vacunación tan bueno y tan rápido como estamos viviendo y eso no vaya acompañado de una vuelta a la normalidad. El 13 de mayo todavía es pronto para que hablemos de una situación próxima a la normalidad. Estamos en un escenario de grandes limitaciones y por tanto no es esperable que veamos un día 13 de mayo como hemos conocido en otros años, con conciertos, con eventos, con grandes multitudes, ¿no? Por tanto lo que se haga será de pequeño formato y respetando pues unas mínimas normas de sentido común. Ya no digo de propias del estado de alarma, pero sí del sentido común, que nos dice que en este momento, todavía con el nivel de incidencia acumulada que tenemos, lo aconsejable es mantener un nivel de prudencia alto. Prudencia para evitar más pérdidas. Esta semana se cumplía 1 año del fallecimiento de Celsa, auxiliar administrativo del Centro de Salud de Alaejos, que perdió la vida a consecuencia del COVID. Con esta placa conmemorativa, sus compañeros, vecinos y familiares quisieron rendirle un pequeño homenaje. Seguro que recuerdan estas imágenes, este momento. Es la llegada de las primeras vacunas de Pfizer a la provincia de Valladolid. En concreto, a la residencia El Fontán de Nava del Rey. Era el pasado 30 de diciembre. Parecía el principio del fin de la pandemia. Sin embargo, no han sido pocas las dudas y controversias que han surgido después con la llegada de otras vacunas. Nos referimos a las vacunas de AstraZeneca y luego también de Janssen y sus efectos secundarios. Hemos sufrido procesos de paralización y cambios en los grupos de vacunación por haberse encontrado casos de trombos en la administración de estas vacunas. Bien, hoy queremos resolver dudas, queremos explicarles los riesgos reales que existen en este proceso de vacunación y para ello nos acompaña pues todo un experto, Enrique San Norberto, que es jefe de unidad de angiología y cirugía vascular del Hospital Clínico de Valladolid. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Hay datos reales que nos permiten asegurar que son más los beneficios que los riesgos, y es que es pequeñísimo el porcentaje de casos de trombos, ¿no?, que se han dado con la administración de estas vacunas. Exactamente. Desde finales del mes pasado, cuando surgió toda esta gran alarma en consecuencia en relación a los trombos relacionados con la vacuna, desde que la mayoría de las asociaciones científicas y prácticamente desde todas las comunidades científicas española, médica, se ha intentado romper este mito que teníamos todos por el bombardeo de informaciones sobre trombos. Esto comienza la última semana de marzo, lo que nos llevó al capítulo de flebología y linfología de la Sociedad Española de Cirugía Vascular,
del que yo soy coordinador del grupo de enfermedad tromboembólica, a lanzar un comunicado, sobre todo para tranquilizar a la gente. Tranquilizar porque todo el mundo enseguida nos surgió la duda de qué pasa con las vacunas. Conocíamos la de Pfizer, conocíamos Moderna, pero ahora de repente AstraZeneca parecía que iba bien, ahora había trombos por todos los sitios. Nos surgían dudas. ¿Qué teníamos que hacer? He tenido unas varices, tengo varices, me tengo que vacunar. He tenido un trombo, una flebitis, me tengo que vacunar. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, a raíz de ahí, lo que hemos pretendido es, entre todos, intentar aclarar un poquito y tranquilizar a la población respecto a estos posibles trombos relacionados con las vacunas. Y tenemos cifras, ¿verdad? Tenemos que nos ha cifras. traído además y que nos va a mostrar. Exactamente. ¿De qué porcentajes estamos hablando? Mira, las primeras cifras que quería mostrar es lo que ha significado el COVID, tanto en España como en Castilla y León. Estamos en una pandemia que difícilmente podemos recordar, vamos, ninguno conocemos de los que estamos vivos, de lo que ha sucedido este año pasado. En España hemos tenido prácticamente 78.000 muertos, que eso es lo que siempre hay que repetir cuando hablamos de vacunas. Hay que empezar por ahí. Tenemos 78.000 muertos causados por esta enfermedad. Esto en España, respecto al número de infectados, nos sitúa en un 2,22% de mortalidad. Todos los infectados con COVID, 2,22% de mortalidad. No obstante, en Castilla y León, principalmente al tener una población muy envejecida respecto a otras zonas de España, esta mortalidad se ha multiplicado por 2. Y estamos en un 4,7, casi un 5% de mortalidad en Castilla y León. ¿Esto qué ha significado? Que es una enfermedad muy importante que ha diezmado la población y prácticamente todos los recursos sanitarios que tendríamos para otras patologías. Es decir, teníamos los hospitales bloqueados, los hemos tenido prácticamente hasta el mes pasado. Entonces, de ahí empiezan a surgir las vacunas, que la que podemos ver a continuación, pues sabíamos que estaba Pfizer, que estaba Moderna, pero ha habido datos respecto a las dos vacunas, que sería AstraZeneca y Janssen. Ahora ya todos conocemos estos nombres. Sobre todo, estos datos que nos han dado pues, tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Tenemos mucha experiencia con las vacunas, porque ya podemos ver que son números muy elevados, es decir, ya hay 34 millones de habitantes en Europa y Reino Unido vacunados con AstraZeneca. Pero todos hemos oído hablar de los trombos. Esos trombos realmente, ¿cuántos son? Ese es el problema. Todos sabemos que ha habido casos en algún sitio, en otro, pero ¿cuántos trombos? Son 222 trombos reportados, lo que significa una incidencia extremadamente baja. Aquí vemos un porcentaje, ¿no? Exacto, pequeñísimo. Una cifra con muchos ceros, muchos ceros. Esta es la de AstraZeneca, la de Janssen, casi antes de nacer, ya teníamos el apellido de trombos. En ese caso ha sido incluso más baja. De hecho, se paralizó la llegada a Europa Exacto. de la vacuna por conocerse estos casos, tan solo 8 vemos, ¿no? Exacto, en un estudio con 7 millones de vacunados, principalmente en Estados Unidos, 8 trombos. Es un principio de prudencia, lógicamente, para ofrecer a la población la máxima seguridad. Pero tenemos que partir de lo anterior. Entonces, estos trombos, ¿realmente qué significan? Como podemos ver en la siguiente diapositiva o imagen, podemos ver que este 0,007 o 0,0001, comparados con otras situaciones de trombos, es muy baja, muy baja. Es decir, por ejemplo, lo que tenemos causas, arriba, ¿no? que tienen mayor riesgo. Exacto. La infección por COVID es muy trombogénica, es decir, provoca muchos trombos. Un paciente normal, un contagiado por COVID que está en su casa, tiene un 1% de riesgos de trombos. Tiene más riesgo de sufrir un trombo teniendo la enfermedad que vacunándose. Claro, no solo más riesgo, tiene más de 1000 veces el riesgo de sufrir un trombo. Pero es más, si estamos ingresados, se multiplica por 5. Y si acabamos en UBI o en UCI o en reanimación, entre un 20 y un 25%. Es decir, que comparado el riesgo de trombos con la enfermedad, es dispar. Pero otras prácticas habituales, como puede ser el tabaco, 0,28%, o incluso la toma de anticonceptivos orales, que está hasta un 0,07, un 0,13%, también provoca trombos. Entonces, sobre todo es la idea de, ha provocado trombos, parece que se han relacionado con la vacuna, hay que captar la idea de que no está en un global de número de trombos es mayor con vacunas, y hay que pasar a la mortalidad. Porque no en todos los casos que se produzca un trombo, siempre y cuando esté relacionado con la vacuna, conlleve mortalidad. En efecto, como vamos a ver ahora a continuación, a pesar del número de trombos, la mortalidad, ¿te das cuenta?
de 222, 18 fallecidos. También hay que romper la idea que tenemos todos de nos va a dar un trombo y nos vamos a fallecer. Hay tratamiento. Hay tratamiento. Hay tratamiento porque además estos trombos que se producen, aunque son raros, antes en la época pre-COVID y pre-vacunas también existían y existe su tratamiento. Es decir, que realmente de todos esos vacunados, ¿cuántos han fallecido? Seguimos bajando mucho más el porcentaje y seguimos añadiendo ceros. En España, para ser claros, ha habido prácticamente 1 millón de vacunados con AstraZeneca. De ese 1 millón de vacunados se han descrito 5 trombos. No obstante, el que siempre se ha dicho es que son trombos relacionados con una cosa especial de la sangre, un aspecto especial que se llama trombocitopenia. Ahora ya son palabras que casi usamos a diario según desayunamos. Pero de esos 5 solo había 2 con trombocitopenia y 1 lamentablemente falleció. Es decir, que la incidencia en España de mortalidad que se pueda relacionar distalmente con la vacuna es muy baja. Hablamos de que en Valladolid en concreto no ha habido ningún caso. No ha habido ninguno, exactamente. Y sobre todo reiterar e intentar aclarar a la gente cuál ha sido el efecto de las vacunas. Vamos a ver la incidencia, el número de población y cuál es la ventaja. Es decir, sabemos que la mortalidad con la vacuna... Está clara la balanza. Está clara. Es decir, estamos casi en 95.000 veces menos en vacunarnos que en infectarnos del COVID. Entonces, la balanza claramente está a favor de las vacunas. E incluso que esto es todo lo que tenemos en cuenta, lo podemos comprobar visualmente. Al principio del programa decía Sana perfectamente que esta última ola no tiene nada que parecerse a las anteriores. En las siguientes gráficas podemos ver cómo han influido las vacunas en el número de infectados tanto en España como en Castilla y León. Es decir, ahora lo vamos a ver cómo al principio en la primera ola no teníamos datos de infectados, entonces no se sabe muy bien, ni en España ni en Castilla y León. Vemos la segunda ola cómo fue más ancha y menos alta, cómo la tercera ola ha sido más corta pero muy alta, gran número de pacientes. En España y en Castilla y León es muy semejante, pero podemos ver cómo es la última ola. La última ola ha sido mucho más baja, gracias al comienzo de las vacunas. Hablamos de casos de trombos relacionados con AstraZeneca y con Janssen. ¿Se ha registrado algún caso con otras vacunas, con Pfizer o con Moderna? Sí. Según el último reporte de farmacovigilancia en España, no hay ningún caso reportado. Las tecnologías de las diferentes vacunas son diferentes. Las dos primeras, Pfizer y Moderna, está basada en el ARN mensajero, y mientras que las dos últimas son adenovirus. Es decir, que son tecnologías diferentes que pueden causar complicaciones diferentes. Por eso que Pfizer y Moderna van por un sitio y AstraZeneca y Janssen por otro. ¿Se ha detectado que sea en algún grupo mujeres de cierta edad en los que se produzcan estos casos de trombos? Sobre todo este tan pequeño grupo de trombos, de pacientes con trombos, lo que se observó es que eran la mayoría, prácticamente el 80%, menores de 60 años y mujeres. De ahí quizá ese principio de prudencia de tener en cuenta... El cambio en el grupo de vacunación. Exacto, de cambio de vacunación. Sobre todo, factores de riesgo que nos puedan causar, prácticamente no se ha identificado ninguno, excepto lo que es una reacción autoinmune. Autoinmune significa aproximadamente una reacción alérgica, no es lo mismo, pero parecido, que son los pacientes que han tenido una trombocitopenia autoinmune inducida por heparina. Es un proceso muy raro que puede acontecer en pacientes, por ejemplo, que han sido tratados con heparina por gotero o las simples inyecciones de heparina que nos ponemos en la tripa prácticamente todos cuando estamos operados, ingresados o por una fractura en la pierna. Entonces, en esos pacientes puede aparecer más o menos entre un 0,1 y 1% como mucho. Esos pacientes son los únicos en los que no se recomendaría la vacunación. En todos los demás no hay ninguna contraindicación. ¿No es un poco contradictorio, ya que la heparina, por ejemplo, se inyecta a pacientes que pasan mucho tiempo en el hospital sin moverse, precisamente para que no se produzcan esos trombos, que se hayan dado casos precisamente por haberse inyectado este medicamento? Exactamente. Al tratarse una reacción autoinmune, es parecida a una reacción alérgica. Es decir, y sobre todo estos casos de trombos, cuando acontecen, no se tratan con heparina, porque empeoraría. Lo que se hace es que se tratan con otros anticoagulantes diferentes a la heparina. O sea, que no se plantea como un método de prevención ante casos que se pueda prever que haya un caso de trombo. Y prácticamente justo lo contrario, También hay
otro dato a tener en cuenta para tranquilizar a la población es que esta trombocitopenia autoinmune suele darse a las dosis de heparina, es decir, si ya hemos sido tratados con heparina previamente, tenemos muchas menos posibilidades y podemos ir más tranquilos de que no nos va a pasar nada con la vacuna AstraZeneca. ¿Cree que se ha alarmado innecesariamente a la población paralizando estos procesos de vacunación, anunciando estos casos extrañísimos de trombos? Innecesariamente no. Sobre todo el principio de prudencia y sobre todo donde estamos es muy importante. Quizá lo que se ha sobrecargado es con mucha información que quizá no se ha dado la interpretación o la información correspondiente. Por eso es que es importante decir, ¿hay trombos? Sí hay trombos muy bajos, como decíamos, muchos ceros, pero también estamos entre una enfermedad que provoca muchas muertes. Entonces estamos en una balanza claramente inclinada hacia las vacunas. Un mensaje claro entonces a la población, tranquilidad, las vacunas son seguras, están probadas, estos casos ya vemos que tienen un porcentaje pequeñísimo y sobre todo lo que nos comenta, ayuda a reducir la enfermedad por la infección del COVID y también a liberar la presión hospitalaria que casi ha durado un año en la provincia de Valladolid. Exactamente, sí. Con todas las vacunas que se ha puesto en España, esos son resultados de españoles. Con todas las que se han puesto, tanto Pfizer como Moderna, como AstraZeneca o todavía de Janssen, hay muy poquitos. Lo que se ha sabido es que a los 14 días de haberse puesto la primera dosis, todos los pacientes, reducíamos un 70% la infección, el ingreso y la muerte, y con la segunda dosis incluso hasta un 90%. Por tanto, es fundamental transmitir esa idea de que las vacunas funcionan y que las vacunas son seguras. Muchísimas gracias, Enrique San Norberto, por acompañarnos hoy en Informe Valladolid. Creo que ha quedado bastante claro el mensaje. Muchas gracias. Y le invito ahora a que vea unas imágenes, porque aunque es salmantino, pero muchos de ustedes, muchos vallisoletanos, seguro que guardan muy buenos recuerdos de este lugar. ¿Podéis venir a acompañarnos? Es el Autocine Castilla, el mítico Cine Castilla del barrio Girón de la capital, que permanece cerrado desde hace varias décadas. Desde entonces, los vecinos no han cesado en su empeño de que vuelva a abrir sus puertas. Quizá ahora ese sueño esté más cerca que nunca. El paso del tiempo se deja ver en el estado de este mítico edificio del barrio Girón. Lleva en desuso casi 40 años. Cuando una cosa se abandona, se estropea. Se cerró en el año 82, cuando pasó a manos de la Junta, y tenemos la petición permanente de que sea municipal, ¿no? La Junta nunca se lo ha cedido al Ayuntamiento, en la época de Bolaños hubo multitud de peticiones, ¿no? Y lo que queremos es que se recupere. Y que se convierta en la sede del desarrollo cultural del barrio y de la ciudad. Empezando por salón de actos, que no tenemos aquí, como cine, como teatro, como escuela de teatro, como centro de actividades, tipo escuela taller de restauración. Quizá ahora ese sueño esté más cerca que nunca. Parece que hay un atisbo de posibilidad de que esta vez la Junta sí que se lo ceda al Ayuntamiento y que sea el Ayuntamiento el que se encargue de recuperarlo para el uso cultural que tiene que tener. He tenido contactos con el Ayuntamiento y sí, el equipo de gobierno está muy interesado en que esto pase a manos municipales. Para muchos vallisoletanos, el Cine Castilla es todo un símbolo, punto de unión y disfrute en sesión continua. Soy una vecina del barrio de toda la vida, me he criado aquí y para mí el Cine Castilla es muy importante porque es donde yo he visto mi primera película. Me encantaba venir todos los sábados porque había sesión continua, nos quedábamos aquí toda la mañana, kiosco, cine, y para nosotros es un símbolo cultural para el barrio que siempre ha atraído a mucha gente en la época de los años 70 y a mí me encantaría que volviéramos a retomarlo porque la verdad que es que el edificio, si podéis ver, la fachada, la parte de abajo está pintada en blanca por los vecinos, la parte de arriba, si podéis ver, o sea, no tiene nada que ver. Lo hicieron en unas fiestas, entre unos vecinos compraron la pintura, la blanca, la roja y pusieron el rótulo otra vez Cine Castilla porque para darle un símbolo más de limpieza a la fachada porque estaba deteriorada y con una dejadez horrible. Los laterales del inmueble están mejor conservados porque hay actividad en ellos. Tiene como 3 partes toda la manzana, las 3 son de la Junta, ¿no? En ese lateral de la calle Hogar hay un bar de toda la vida, el Dolores, que lo llamamos aquí, San Pío X oficialmente, y simplemente por estar ocupado, ¿no?
está bien mantenido. En este otro lateral tienen sus instalaciones el Teatro Corsario, que ha hecho un esfuerzo, además con voluntarios y siempre, ha hecho un esfuerzo tremendo por recuperar esos locales y se mantienen y encima dan una vida cultural al barrio y a la ciudad impresionante. Se desconoce cómo se encuentra el interior y cuáles serían las obras necesarias para rehabilitar el edificio y adaptarlo a su nuevo uso. Los tejados son de fibrocemento, con lo cual hay que quitarlos con ese cuidado con el que hay que quitarlos, y lo que no sabemos es cómo está la estructura. Las paredes sí que están deterioradas, todo el mobiliario, pero la estructura a lo mejor no está mal, pero no se sabe. Eso hay que valorarlo. Esta histórica reivindicación será protagonista en el próximo pleno del Ayuntamiento de Valladolid, para que se inicien cuanto antes los trámites de cesión del cine. Pues hasta aquí el programa de hoy, Informe Valladolid. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos, pero regresamos aquí a este plató de la 8 de Valladolid la próxima semana con más noticias, más reportajes y también más invitados. Hasta entonces, cuídense. Adiós.